Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 12 de octubre de 2016. El descubrimiento de América o el Día de la Raza, 12 de octubre. La celebración queda para el próximo lunes, motivos turísticos. Pero la fecha es hoy, 12 de octubre, después de 70 días de miserias, de peligros, de terrores. Llegan los hombres de Cristóbal Colón a una tierra que todavía se discute cuál sería, San Salvador o Guananí, y sigue la disputa para saber cuál fue esa isla hermosísima a la que arribaron las carabelas de España, dándole comienzo a una nueva era de la humanidad. Para pedir y recibir justicia sea de izquierda. Absuelta Piedad Córdoba. No vamos a referirnos a la sentencia del Consejo de Estado, que no la conocemos, la conoceremos en su oportunidad. Resolvieron que un indicio no es una plena prueba, pero varios indicios concurrentes sí lo son, distinguida consejera. Le habla un profesor de Derecho Probatorio. En últimas, como decía un autor que seguramente usted no conoce, de Lepian, todas las pruebas terminan siendo pruebas indiciarias, es decir, hechos indicadores que, unidos por una inferencia lógica, concluyen en el hecho indicado. Lo cierto es que la señora Piedad Córdoba fue sancionada en el año 2010 y ya le han dictado 2 fallos absolutorios. Yo fui condenado por el Tartufo en el año 2004 y el Consejo de Estado no ha tenido tiempo para conocer la última de mis demandas. En la primera, el Consejo de Estado hizo causa común con el juez Suárez Vaca y con los Rodríguez Orejuela. Está bien el Consejo de Estado, ese es su tenor moral, no lo voy a discutir. Uno tiene el más perfecto derecho a parecerle los Rodríguez Orejuela unos próceres y el juez Suárez Vaca un ejemplo de rectitud. Eso es un problema del Consejo de Estado, pero por lo menos dicta el fallo. Yo no tengo ninguna esperanza y ninguna expectativa en tener un fallo favorable de esos señores. Solamente les recuerdo que 6 años antes, 6, de que Piedad Córdoba fuera sancionada, yo había elevado una demanda ante el Consejo de Estado que se quedará engavetada probablemente para siempre y que lleva 12 años. En la práctica, llevo 12 años sancionado sin sentencia, porque así es la justicia en Colombia. La reforma tributaria, última noticia, seguirá el 4 por 1000 y el presidente de la Asociación Bancaria dice que eso no tiene problema, que los bancos están en perfecto acuerdo con eso. ¿Desde cuándo, señor presidente de la Asociación Bancaria? El 4 por 1000 fue un recurso transitorio sobre una decisión altamente cuestionable que desbancariza al país. ¿Y a usted le parece eso muy bien? A los bancos colombianos les parece muy bien que la gente maneje el dinero en billetes para eludir el 4 por 1000, que hayamos vuelto a la época del colchón. Eso le parece muy bien a usted. No me diga, lo que hace el gobierno le tiene que parecer muy bien, hasta esa monstruosidad. Usted no es capaz de defender esa tesis. En serio. Tengo muchas dudas sobre sus conocimientos bancarios, pero esta sí es una monstruosidad. Seguirá el 4 por 1000, seguirán los fleteos, seguirá la gente manteniendo la plata debajo del colchón, seguirán los crímenes y seguirá desbancarizado el país, que es lo peor que le puede ocurrir a una
estructura económica cualquiera. Para tener usted una economía dinámica, necesita bancos dinámicos. Quíteles el dinero y verá lo que pasa, lo que está pasando aquí. Hemos vuelto, señores, es la última cifra que conocemos, a la cartera bancaria que teníamos en el año 2002. Es decir, hemos vuelto al peor momento de la historia económica de Colombia, cuando la dejó así Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda del doctor Andrés Pastrana. A eso volvimos. Hemos perdido 14 años, como nunca antes. Y a la banca no le parece malo el 4 por mil, porque como hay que hacer amigo del gobierno, uno es amigo del gobierno hasta diciendo barbaridades. Este es un problema técnico, de técnica bancaria, que hay que discutir en serio. El 4 por mil era un impuesto transitorio que se volvió permanente. ¿A qué costo para la sociedad colombiana? ¿A qué precio para los colombianos? Cuéntalo solo en número de muertos. ¿Cuánta gente ha muerto por cuenta de los fleteos? Que es que fulano salía con una gruesa suma de dinero en un maletín. ¿Por qué? Por el 4 por mil, señor presidente de la asociación bancaria, porque la gente no puede tener la plata en los bancos, porque los bancos están perdiendo su misión y su función por cuenta de ese maldito impuesto que a usted ahora le parece tan bueno, porque es del gobierno al que hay que rendirle pleitesía. ¡Qué horror! Ideología de género en el acuerdo con las FARC. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado estuvo reunido con Juan Manuel Santos. No sé si Santos le entendió qué era lo que le quería decir, pero que el acuerdo está transido por todas partes de ideología de género, no hay duda ninguna, en todas partes, en todos los renglones, en todos los sitios. Y el doctor Santos dice que tomará el asunto muy en serio, como toma él todas las cosas, muy en serio. Familiares de secuestrados y desaparecidos por las FARC exigen noticia de su gente. Las FARC no dicen qué pasó con los secuestrados. Más de 400 colombianos cuyo rastro está perdido, pero no en la memoria de sus madres, no en la memoria de sus hijos, no en la memoria de sus hermanos, no en la memoria de sus colombianos. Estos salvajes que estaban contratando el futuro de la República, desaparecieron 400 colombianos, pero nadie les pregunte por ellos. ¿Para qué? ¿Y los niños? ¿Quién habla por los niños? ¿Cuántas son las madres que están diciendo, devuélvanme mi muchachito, devuélvanmelo? ¿Dónde están los niños? Ah, no, es que el no detuvo todo ese proceso. Era lo que faltaba. La crisis de Trump en su campaña. Esto se veía venir. El señor Trump es un deslenguado y es un bárbaro y es un salvaje. No cabe duda ninguna que le dijo a los americanos ciertas cosas que querían escuchar, sobre todo pues a cierto nivel de los americanos. Lo que pasa es que enfrentado a Hillary Clinton, pues cualquier cosa prospera. Pero pues estas últimas noticias y esta manera como ha tratado a las mujeres ahora y siempre, es un patán, es un patán. Y obviamente el pueblo americano no va a votar por un patán. Claro que la alternativa que tiene no es mucho mejor. No se trata de hacerle retoques al acuerdo final, dijo el presidente Uribe. Claro que no se trata de eso. Esto para dónde va es para un nuevo plebiscito. ¿Cómo tenemos tanta plata? ¿Cómo hay tanto dinero? ¿Cómo no tenemos para qué ocuparnos de los problemas del país? Por ejemplo, de la salud. Ayer nos mostraban cómo en una clínica, la Piñeros Corpas, la gente está tirada en los pisos para recibir algún grado de compasión de unas enfermeras que se baten ardorosamente por llevar un poco de consuelo a unas personas tiradas en los pisos de un corredor, como nunca antes, porque aquí, en todos estos años,
no se construyó un hospital, no se construyó una clínica, no se construyó una cárcel, no se construyó una universidad, no se construyó nada, nada, como nunca antes. Nada pues de retoques a este acuerdo final, cambios sustantivos, de fondo y esenciales, para que el país pueda ser convocado al placer de un nuevo plebiscito. La Organización Mundial de la Salud la emprende contra bebidas azucaradas. Es una decisión pues bastante necia. Es como vender un sofacito cuando los problemas son tan agudos. La OMS no dice dele a los pobres, que le suban los impuestos a los pobres. Muy bien, ¿y qué alternativa les da? ¿Qué alternativa les da? Ah, no, que tomen agua. ¿Y las calorías? Usted no sabe que esa es gente que trabaja y que trabaja muy duramente y que no puede tener una comida completa, y ahora mucho menos cuando le pongan impuesto a las ventas a los productos de la canasta familiar. ¿No entiende eso la OMC? 800 millones de personas en el mundo tienen hambre. Y esto va increciendo. Y Colombia, uno de los países que más comida pudiera producir, uno de los países que tiene tierra en enormes cantidades, para hacer un desarrollo agrícola gigantesco y para vender sus productos agrícolas como los vendía Argentina en la segunda posguerra, y con la que se hizo fabulosamente rico. Colombia tiene la gran oportunidad de su vida. Recuerden la cifra. 800 millones de personas tienen hambre en el mundo. Y después muchos se preguntan por qué las barcazas que llevan refugiados de Malí, de Níger y de otras naciones africanas, ¿por qué la existencia de esas barcazas buscando un plato de comida a riesgo de la muerte? ¿Por qué? Por un mundo desarrollado que se olvidó de estos infelices. Los condenó primero al colonialismo y después a algo peor que el colonialismo, a regímenes comunistas. Bueno, ayer fue el partido de Uruguay contra Colombia. Los 2 goles de Uruguay son 2 errores monumentales de Colombia, pero ya la Tata Castro nos tratará el tema. Exgobernador Álvaro Cruz, esto lo tenemos que decir con un inmenso dolor, porque tuvimos simpatías por Álvaro Cruz, porque nos parecía un hombre interesante, un ingeniero bien formado, con ideas claras sobre las necesidades o las vías más necesarias. Hablamos con él, por ejemplo, de la vía de Cambao a la Sabana de Bogotá, que sería en lo que nadie piensa y de lo que nadie habla, pero esto es sencillamente repugnante. Pagó 800 millones de pesos en sobornos a unos concejales, a Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz, para que nunca olvidemos sus nombres, porque entran a la historia universal de la infamia colombiana. 800 millones para que le dieran un contrato para el reparcheo de calles de Bogotá. Y no contento con eso, parece que en la mitad del proceso ha tratado de sobornar procuradores y fiscales para eludir la acción de la justicia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Será para muestra un botón? Rusia hackea a Estados Unidos. Organizaciones políticas de los Estados Unidos fueron hackeadas por Rusia. Obama contesta, planeando una respuesta proporcional. ¿Cómo serán las respuestas de ese hombre tan valeroso y tan firme que es Barack Obama? En Yemen atacan con misiles buque de guerra americano. El Pentágono amenaza. Pero no se preocupen, que la orden tiene que venir de Obama. Ese excelso varón de virtudes dará la orden pertinente. Tranquilos, pueden tirarle misiles a los barcos americanos impunemente. No se preocupen por eso. España
se incauta de 20 toneladas de hashish que iban para Libia, dentro de una operación contra finanzas de grupos islámicos. Ahí sí las operaciones valen y las alarmas cuentan. Los narcóticos. Cuando los narcóticos los produce Colombia, a España eso le parece muy bien. La cocaína producida de Colombia, esa no tiene problema porque no financia a ISIS, sino que financia a las FARC. El gobierno español tiene una curiosa manera discriminatoria de concebir las dinámicas de la historia. Nicole, un nuevo huracán, amenaza las Bermudas. Es huracán 1 por ahora. Esperemos que se quede así, que no ataque las Bermudas y que no pase con Nicole lo que pasó con el Matthew, que acabó con Haití. El rey Felipe de España intentaría acuerdo entre los partidos para evitar nuevas elecciones. De paso, Su Majestad, ¿por qué no interviene a ver si nos quitan de encima un nuevo plebiscito y nos ponemos los colombianos a trabajar en lo que corresponde, a luchar contra la pobreza, a luchar contra las miserias de una salud que no funciona, de una educación que no sirve para nada, de unas vías que están vueltas pedazos, de una gente que tiene hambre, de una clase media destrozada? ¿Cómo le parece? En lugar de plebiscito, trabajo. ¿No sería una buena alternativa? Sony saca del mercado su teléfono Galaxy Note 7 por riesgo de incendio. Definitivamente, fuera del mercado. 24 muertos causa finalmente Matthew en los Estados Unidos, al rescate de miles de incomunicados en Carolina del Norte por desbordamiento de los ríos. Y en una madrugada como la de hoy a las 2 de la mañana, Rodrigo Sánchez de Triana, desde la más velera de todas las naves, como dicen los historiadores, de las 3 que venían desde La Pinta, gritó tierra, tierra, y cambió la historia del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la Hora de la Verdad, en las próximas horas. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que como todos los días nos sintonicen en los diales 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y en Radio Sabana de Sincelejo 1370 AM. Y recuerden que estamos todo el tiempo en Twitter y redes sociales con todos los temas que son de su interés. Y como siempre, les recordamos que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:20 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues mientras los defensores del sí movilizan a la gente, que son 4 gatos, hoy nos contaba un compañero de programa que estuvo allí haciendo pues trabajo de campo, pues mientras movilizan a esa gente, que son 4 gatos, que para que se manifiesten en las calles y presionen unos acuerdos que se murieron, porque hay que decirlo, se murieron el 2 de octubre por voluntad del pueblo, las víctimas de las FARC siguen preguntando por sus seres queridos y sus palabras no tienen respuesta, ni el eco internacional que tienen los 4 gatos que estos días hacen tanto ruido. Las mamás de los niños menores de edad que debieron ser devueltos hace ya tiempo protestan y le preguntan al gobierno y a las FARC dónde están sus hijos. Y al parecer, después de ese show mediático, no hubo nada, absolutamente nada. Las mamás de 7 menores
que fueron, recuerdan, el 10 de septiembre a la vereda La Pradera, en el municipio de Caquetá, a recibir a sus hijos que la guerrilla les había robado, salieron de allí con las manos vacías. Ni el gobierno, ni la Cruz Roja, ni las FARC les dan la respuesta, y aunque algunos medios de comunicación llegaron a publicar que los niños ya habían retornado, las madres dejan claro en una carta dirigida al gobierno que eso no es cierto y exigen que de manera inmediata les informen de la fecha y las condiciones de retorno de sus hijos. Y por si esto fuera poco, y como muestra de la inhumanidad y los delitos constantes de las FARC, ayer también las víctimas de las FARC, cuya directora es Diana Sofía Giraldo, preguntaban por más de 446 familiares secuestrados y exigen su devolución. ¿Cómo es posible, pregunto, que estemos discutiendo un acuerdo de paz con las FARC que no solo el pueblo colombiano rechazó en el pasado plebiscito del 2 de octubre, sino que tienen todavía en su poder niños reclutados y secuestrados pudriéndose en las selvas? ¿Ese es el grupo narcoterrorista al que el gobierno delegó la tarea de un nuevo modelo de país? Pregunto. Buena pregunta sin respuesta. Por supuesto no son 7 niños, son 7 madres son que más, específicamente sí. claman sus niños. Lo que se calcula Claro. es que son 3.000 niños y niñas que están perdidos en la selva y a que nadie se le hicieron importa. adultos, y que se hicieron Claro. adultos al interior de las FARC. Es que ese es otro tema, ¿no? Los que se hicieron adultos al interior de las FARC son miles y miles, pero niños que son hoy niños, menores de 18 años, se calculan 3.000. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las FARC no dicen. ¿Dónde están los 446 secuestrados de los que nunca se volvió a saber? Por algunos de ellos, contaba Diana Sofía Giraldo, cobraron rescate y después perdieron el rastro. En algunos casos cobraron 2 veces el rescate, Montserrat. Y la segunda vez cobraban el rescate por los restos, que tampoco los entregaban. Qué horror. Sí. Es con esos ángeles con los que se está haciendo la paz y a quienes se les está encomendando, como usted bien lo dice, la estructura de un nuevo país, una nueva constitución política de Colombia de 297 páginas redactadas a varias manos por esos angelitos que se quedan con los niños, que no devuelven los secuestrados y que siguen cometiendo todos los días el delito de narcotráfico y el de la explotación de nuestros ríos. ¿Usted recuerda ayer a Salud Hernández lo que decía? Es que Sí, los ríos de primera Colombia, mano lo sabía. Sí. por eso, visitando los sitios, y la enfrentó José Manuel Acevedo con un amigo del ELN y le decía, ¿por qué no le cuenta al ELN que no creo en ellos porque mire cómo tienen el río tal? Y lo mencionaba al sur de Bolívar, en este momento se me olvidó el nombre del río. Es espantoso, visto desde donde yo lo podía ver, desde tierra. Esto filmado o fotografiado desde el aire se ve una verdadera catástrofe. Estos bandidos acabaron con el país, pero son los nuevos mejores amigos del presidente. ¿Qué le vamos a hacer? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 12 de octubre del año 16, son las 6:30 de la mañana. Mientras a Piedad Córdoba se le absuelve casi por vía express por parte del Conejo de Estado por haber traicionado la patria, por reunirse con los narcoterroristas de la FARC, poner en tela de juicio el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez desde la Universidad Autónoma de México y recibir instrucciones de Rodríguez Chacín como intermediaria de los narcoterroristas. La solución no se dejaba esperar. Estuvo en manos de la sección segunda del Consejo de Estado, que tumbó la inhabilidad política de la excongresista bolivariana, consueta de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro, la misma que visitó en sendas oportunidades la cúpula de los camaradas del comandante Santiago, a quienes visitó en sus guaridas en sendas oportunidades gracias a las gestiones del sátrapa venezolano Hugo Chávez Frías.
a la camarada Teodora, la misma que designó Álvaro Uribe Vélez como gestora de paz. Gracias a su militancia, fue absuelta no solo en una oportunidad, sino en dos, por el contentoso administrativo. La misma comandante Teodora, la misma que ofreció salir de rumba, de discoteca y bailarse a Colombia el pasado 2 de octubre para celebrar el triunfo del sí, hecho que le negó la voluntad popular. Recordemos que el pasado 9 de agosto se reversó otra destitución en ese caso, el que se le había impuesto una inhabilidad por 18 años. El caso se abrió en el 2010. En cambio, al doctor Fernando Londoño Hoyos, cuyo caso está desde el 2004, por haber extraditado a los Rodríguez Orejuela y enfrentar el narcoterrorismo que estuvo a punto de costarle la vida y que terminó con la vida de sus 2 ángeles de la guarda, por extraditar a varios narcotraficantes confesos. Su caso duerme el sueño de los justos en las gavetas de los injustos. Doctor Londoño, ser mamerto paga. Sí, William, el caso que no se ha fallado es uno en el que pedí a un colega en el ministerio que cumpliera una sentencia del Consejo de Estado, que además ese incumplimiento estaba produciendo como resultado que el gobierno pagara intereses moratorios a una firma italiana de 44.5%, tasa de interés de 44.5% en dólares. Como eso me pareció una extravagancia y que estábamos perdiendo no solamente unas sumas gigantescas de dinero, sino la reputación, pedí el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado no dicta el fallo. Yo tengo mucha curiosidad de que lo dicte, William. Por eso, me interesa una higa el resultado de ese proceso, contra lo que muchos piensen. Me interesa una higa. Solamente quiero saber qué dice el Consejo de Estado para condenar a una persona que pide que cumplan una sentencia suya, una sentencia del Consejo de Estado, que estaba ejecutoriada. Sí. Ese fue otro caso, proveniente de una carta que le mandé a un colega ministro diciéndole, hombre, no es como mucho que pague intereses moratorios del 44.5%, está bien que usted no cumpla una sentencia del Consejo de Estado. Eso fue todo. Sí. Entonces, eso. ¿Y el caso del abogado que... A instancia de un periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, él lo utilizó eso el Tartufo para cumplir las órdenes que le dio la izquierda colombiana en una carta que conservo, porque tenían que sacrificar mis aspiraciones políticas, que no eran ninguna. Me importa una higa lo que diga el Consejo de Estado, solamente tengo curiosidad por saber qué va a decir. Claro. Y solamente me pregunto por qué un caso del 2004 ¿sí? no se falla cuando se están fallando los casos de Piedad Córdoba que son del 2010. ¿Sí? 6 añitos de diferencia. Esa ventaja le llevaba, pero el Consejo de Estado engaveta mi caso y sale corriendo con el de Piedad Córdoba para habilitarla para hacer política ahora a nombre de la FARC y del mamertismo y del comunismo internacional en Colombia. De manera que, si usted quiere justicia, sea de izquierda, claro, de extrema izquierda. Mamerto. Muy bien. O mamerta en su caso. Bueno. No, pero el caso del abogado aquel. El caso del abogado que usted denunció. Del juez. Del juez. Vaca. Sí, Suárez Vaca, pero sí. Pues eso ni para qué. Esa cartica se extravió. Se extravió. Yo la tengo, desde luego, donde le escribe a un bandido que está aquí diciéndole, mire que yo le di a usted casa por cárcel allá en Bogotá, estando en Boyacá. Entonces ahora ayúdeme con magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que están adelantando un proceso disciplinario en contra mía. Las ayudas que puede prestar un mafioso, cualquiera se las imagina. La carta existe. ¿Qué le ha pasado a Suárez Vaca? Nada.
nada, porque si le pasa algo a Suárez Vaca sería un indicativo de que Fernando Londoño estaba en su razón. Es que yo no podía dejar salir a la cárcel a los Rodríguez Orejuela. A eso quería llegar yo. Esa vergüenza mundial, esa vergüenza mundial no la podía sufrir Colombia. Y los Rodríguez Orejuela están extraditados en los Estados Unidos. ¿Y por quién? ¿Por cuenta de quién? ¿Por cuenta suya? Obviamente. Porque usted archivó un expediente que dormía usted sabe dónde, ¿no? No, desde luego que sí. A Miguel le encontré el expediente rápidamente y no lo dejé salir de la cárcel. Bueno. Y a Gilberto le encontré el expediente que me tenía escondido cierto fiscal y lo volvimos a meter. Y que usted lo frenteó, además. Y lo volvimos a meter a la cárcel. Sí. De manera que esa es la historia, el que luche contra la mafia lo matan. Si no, mire lo que le pasó a Sabas Pretel, mire lo que le pasó a Andrés Felipe Arias, mire lo que le pasó a todos los que usted está viviendo de flor. Bueno, muy bien. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Jaque al terror, lo que decía Santos antes de ser presidente. El día de ayer, doctor Londoño, uno de nuestros oyentes nos hizo llegar 5 apartes del libro Jaque al terror, los años horribles de las FARC, escrito por Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República. Nos recuerda al oyente que su edición, que es de 2019, en 2010 ya el candidato a la presidencia había iniciado conversaciones a través 2009. Pero en 2010 ya el candidato a la presidencia había iniciado conversaciones a través de su hermano, siempre tan cercano a la izquierda. Cosas como, por ejemplo, en la página 63 se lee: las FARC han construido su carrera criminal sobre un sendero de mentiras, las que dicen a sus integrantes para adoctrinarlos y convencerlos de permanecer en la guerrilla, las que dispersan en sus comunicados intentando desviar la atención de sus actos terroristas o incluso justificarlos, y las que se cuentan ellas mismas para construir una razón para seguir viviendo en la selva atacando a sus compatriotas sin ninguna posibilidad de triunfo. En la página 64 se lee: mientras insisten en acuerdos humanitarios, mantienen a cientos de colombianos secuestrados, ejecutan masacres como las de los Agua en febrero de 2009, reclutan niños a la fuerza, extorsionan, ponen bombas, trafican con droga y hasta cometen ecocidio. Más adelante, doctor Londoño, el hoy presidente, tenía claro que la mentira es un arma de las FARC, y en la medida en que sus falsedades son descubiertas y sacadas a la luz pública, pierden una herramienta fundamental para su trabajo de desinformación. Insiste Santos en que nunca es tarde para que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos expresen su repudio ante unos terroristas capaces de asesinar a sangre fría a 11 hombres indefensos en mitad de la selva, sin más motivo que su paranoia y la arrogancia de creerse dueños de sus vidas. Pues bien, doctor Londoño, quien escribe esto es el mismo que hoy está tratando de imponer un acuerdo con las FARC, como sea, incluso contra la posición del pueblo colombiano, que en ejercicio de su soberanía le dijo que no. La política, al parecer, doctor Londoño, es dinámica y ahora estamos en el gobierno de la prosperidad para todos. Bueno, ese libro hay que conseguirlo, yo no lo tengo. Yo no sabía que Juan Manuel Santos hubiera escrito ese libro, pero es histórico. Lo que uno se pregunta es cómo una persona que escribe eso de un grupo humano como el de las FARC, después se puede reunir con ese grupo humano para perdonarles exactamente todo lo que parecía imperdonable. El asesinato a sangre fría de esas 11 personas, el reclutamiento forzado de los niños, el ecocidio, los secuestros sin parar, todas las atrocidades que menciona Juan Manuel Santos en su libro. ¿Cómo se llama el libro? Jaque al terror, los años horribles de las FARC, editorial Planeta, año 2009. Bueno, ese libro lo debieron desaparecer. Que lo cuiden los que tengan ese libro, que lo cuiden y que lo cuiden, porque ahí queda pintado Juan Manuel Santos, describiendo cómo son realmente las FARC, y eso era su opinión en el 2009. En el 2010 ya estaba mandando a su hermanito Enriquito para que hablara con esos sus amigos
Enrique es amigo de esos sinvergüenzas que describe Juan Manuel Santos, de esos criminales, de esos asesinos, de esos mentirosos. Lo estaba mandando para que hiciera la paz con ellos y para que nos preparara esta emboscada a los colombianos. Ese, señores, ese es Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de la Paz. Tata Castro. Doctor Londoño, a todos los oyentes, muy buenos días. Colombia empató ayer 2-2 con Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla en la 10ª fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Un empate con sabor amargo porque Uruguay se paró a esperar, a aguantar el partido y en 2 errores de Colombia anotaron 2 goles. Colombia fue el dueño de la pelota, propuso el juego durante la mayor parte del partido, sin embargo volvieron a sufrir por la falta de efectividad de sus delanteros. Nuestra selección comenzó ganando en el minuto 15, luego de un tiro de esquina cobrado por Muriel, que cabeceó muy bien a Abel Aguilar. Todo pintaba para otra derrota de Uruguay en Barranquilla, pero el empate llegó 11 minutos después. Cabezazo de Cristian Cebolla Rodríguez tras un centro de cabeza del defensa colombiano Farid Díaz en el cobro de un tiro libre uruguayo. Se fueron al descanso con empate a un gol. Ambos equipos sufrieron las malas condiciones del terreno de juego a causa de la lluvia y el juego se hizo muy lento y previsible. Para el segundo tiempo, Peckerman mandó al terreno de juego a la gran figura del triunfo de Colombia ante Paraguay, el volante Edwin Cardona, que reemplazó a Luis Fernando Muriel. Cardona definitivamente le dio un nuevo aire al partido y también un poco más de efectividad. En el minuto 58 entró Roger Martínez por Vaca. Otro partido en el que Vaca no nos mostró absolutamente nada y Roger Martínez, que tuvo oportunidades, no supo definir. Uruguay se puso arriba en el marcador en el minuto 76 cuando Luis Suárez aprovechó un error de Óscar Murillo y con un potente derechazo venció a David Ospina. Ganaba el líder de las eliminatorias sin merecerlo. Sin embargo, en el minuto 85 el defensa colombiano Jerry Mina empató el partido, un gran cabezazo después de un pase de Juan Guillermo Cuadrado, que a propósito, doctor Londoño, Cuadrado no podrá estar en el próximo partido frente a Chile en Barranquilla por acumulación de amarillas. Así que empate en Barranquilla, en casa un solo punto y Peckerman deberá trabajar mucho para encontrar el delantero y el esquema que más goles le dé a la selección, ya que los que están anotando no son los delanteros. Son los defensas. Juan Guillermo Cuadrado estaba de defensa lateral en ese momento. Entonces el gol lo hicieron un defensa lateral y el back central, Jerry Mina. Eso es la carencia total de delantera. Colombia no tiene delantera, no tiene con qué hacerle un gol al arco iris. Empató, un empate triste, un empate melancólico, pero bueno, empate pues es empate, después de 2 errores monumentales de la defensa colombiana. El pase, vea, donde Farid Díaz haga ese pase a un delantero colombiano, no, mejor dicho, pero lo ¿cuál catapultan. delantero? Depende a cuál delantero, doctor. No, a cualquiera. Es que el pase fue tan perfecto que cualquiera lo metía. Sí. Cualquiera lo metía. Lo consagran como el mejor jugador de la temporada. Qué pase tan perfecto le hizo Farid Díaz al Cebollita, al delantero uruguayo que nos metió ese gol. Y después la pifia de Murillo, no, esa pues no tiene. Sí. Además cerca de Suárez. El hombre más peligroso de Uruguay. Bueno, muy bien, en fin. Pero pues hay que decir que Colombia maravilloso y que Peckerman es un genio y que pues digamos todas esas cosas y quedémonos así.